Hola, bienvenidos. Soy Pancho Mora y más que un podcast es un conversar sobre organizaciones autogestionadas. Hoy tengo el gusto de compartir un espacio con dos personas con mucha experiencia en el área de la autogestión. Es Miguel Castevielli y Luz Capdeville. Ellos son colaboradores de una organización que se llama Dernes. Es una transnacional europea que se encuentra en la industria de los servicios de ingeniería y consultoría. Es un conversar muy interesante donde podrás conocer la opinión de dos roles críticos en una organización autogestionada: el coordinador general y el acompañamiento de la cultura. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a otra mesa redonda en este nuevo formato. Y hoy pues a mí me gusta como estuviéramos en un café. Y hoy tengo dos invitados muy especiales. Es Blanca y Miguel. Me gustaría que más que presentarse, que nos saludemos, ¿verdad? Sí. Hola, Pancho, un gusto estar contigo y tomar este café juntos, ¿eh? Aunque yo voy a tomar una agüita de momento. Sí, sí. Y bueno, aquí estamos Blanca y yo, de la empresa española Derns. Derns es una multinacional, pero somos la sede española. Yo soy el coordinador y Blanca forma parte del equipo de apoyo que llamamos, Blanca. Cuando entró era recursos humanos. Ahora, ¿cómo le llamamos ahora, Blanca? Exacto. Ya. Ahora soy... Ya hablaré. Ya, adelante, Blanca. No, he cambiado de nombre, sí. Recursos humanos, equipo de personas, apoyo. Al final es toda la parte de personas y comunicación dentro del equipo. Bien, y fíjate que antes de empezar se me ocurrió esta parte de su interpretación, qué es la autogestión y cómo es un equipo autogestionado en su organización. Como para ir empezando por ahí el inicio de la conversación, y me gustaría saber qué piensan ustedes, cuál es su reflexión. Bueno, a ver, un equipo autogestionado al final es un equipo que tiene libertad de organizarse como considere y se podrá organizar también en función de quiénes sean, lo que hagan, cómo lo quieran hacer, y que a la vez tienen que ser, en inglés la palabra sería accountable, ¿no? O sea, que tienen que rendir cuentas. Y nosotros, en los equipos, le llamamos equipos de proyecto autogestionado, EPAs, que es un poco, recuerda un poco a un nombre vasco, ¿no? Pero es equipos en los cuales se generan también unos KPIs y son públicos para toda la organización. Por lo tanto, tienen unos objetivos que cumplir y bueno, pues al final gestionan proyectos de manera totalmente autónoma. Son equipos que no tienen una jerarquía impuesta, sino que surgen los roles, el liderazgo, ¿no? De una forma natural, más orgánica, que si hubiera pues una jerarquía establecida y la forma de ascender fuera distinta. Entonces se crean unas dinámicas propias en cada equipo y de colaboración también entre los equipos. Y de hecho nosotros como que tenemos muchos, perdona Pancho, como que tenemos muchos equipos de proyecto, o sea, nosotros somos 50 y pocas personas, 50 más bien ahora, están a punto de incorporarse dos, pero como tenemos tantos, hay una figura importante siempre que es el referente de ese equipo para coordinación con otros equipos, que es el Project Leader. Perfecto. Bien, me gustaría que profundizar, pues ustedes trabajan en una multinacional, están ubicados en España. ¿Cómo es que inicia este proyecto de autogestión? ¿Qué conecta? ¿Conecta en ti personal, Miguel, o porque te lo impusieron la organización, el corporativo? O sea, vamos como a la base del inicio, o sea, ¿qué conecta y por qué? ¿Por qué sucede hasta donde estás al día de hoy? Para irnos un poco en cronología, que nos puedes compartir como la historia, ¿no? Muy bien.
Pues empezó como creo que tantos otros casos, cuando leí yo a Frédéric Laloux, y después posteriormente hice el seminario de KVK, de K2K, donde conocí a Koldo, Óscar, Pablo, todos los que entonces lo estaban dando. Y sentí una llamada a realmente ver otra manera de trabajar después de haber estado, pues igual, entonces eran casi 20 años o 18 años en ingeniería, gestionando empresas de ingeniería y afrontando siempre más o menos las mismas dificultades, ¿no? Y los mismos problemas. Entonces, aquello era una oportunidad de abordarlos desde otro lugar. A mí me llamó mucho la atención, pero también o sea, no acababa de ver claro cómo hacerlo. Yo llegué a ser administrador de una ingeniería que fue a concurso de acreedores al final de la crisis. Tuvimos dificultades por una serie de motivos y conseguimos venderla a la multinacional de Ernst. Pero no ya era, lo que vendimos era la unidad productiva. En el momento de la venta, realmente éramos muy poquitos. Al cabo de 4 años es cuando, o 4 o 5 años, es cuando hago este seminario y veo una oportunidad de hacerlo diferente, pero entonces, claro, la empresa no es mía, ¿no? Entonces tengo que convencer a lo que era entonces el Consejo de Administración de la empresa. Y es un proceso que me llevó, pues, como un año, o tal vez, sí, un año, fácilmente un año. Yo creo que la primera parte del proceso fue como un proceso más personal, de asegurarme de que aquello tenía sentido para nuestra empresa, y además otro tema que también de alguna forma me preocupó fue asegurarme de que yo estaba preparado para hacerlo o que era la persona adecuada, ¿no?, para liderarlo, juntamente con el soporte buscamos de KVK. Una vez superada esta fase previa, vino la fase de explicarlo a los que eran mis superiores en el Consejo de Administración y de alguna forma convencerlos de la idea. El proceso fue en varias reuniones, o sea, en una primera reunión no se resolvió, y lo que vi era que era muy, muy importante hablar en su lenguaje, es decir, ellos desconocían totalmente que habían empresas organizadas de esta manera y con este tipo de cultura. Y en cambio, sí que, por ejemplo, les era muy próximo pues los riesgos del negocio, el tipo de problemas que afrontamos y las oportunidades que podían venir si conseguíamos una organización en la que todos estuviésemos remando en la misma dirección, ¿no? Y entonces, yo creo que empezando por curiosidad y luego a continuación, a medida que las decisiones de seguir adelante pues tenían más implicaciones, fueron poco a poco comprando la idea. Nosotros, como que lo hicimos con KVK, seguimos el proceso de primero hacer una fase de diagnóstico, luego una fase de equipos que trabajaban cómo queríamos trabajar, cómo queríamos estructurar la organización, cómo queríamos que fuesen los niveles de salario o las posibilidades de evolución de las personas. Había varios equipos de trabajo. Y a medida que este proceso siguió, terminaba ya con la implantación propiamente, ¿no? Entonces, en cada una de estas etapas era necesario que los del Consejo de Administración pues lo aprobasen, ¿eh? Al final, pues conseguimos implantarlo, o sea, lo compraron. Desde entonces, la verdad es que yo creo que no se han arrepentido en ningún momento, porque además ha sido, yo creo, una historia de éxito muy buena también para ellos. Y bueno, ahí seguimos. O sea, ha habido cambios desde entonces a nivel de grupo. Ahora tenemos otro CEO y que también ha cambiado de alguna forma la estructura organizativa, y esto evidentemente nos afecta, ¿no? Pero
bueno, yo creo que todos los proyectos tienen sus circunstancias, ¿no? Entonces, esta es la nuestra. Yo creo que tenemos la suerte de tener unos compañeros en Holanda que, bueno, pues nos han apoyado y nos escuchan, a pesar de que a veces, pues, los problemas, o sea, tenemos algunos puntos de partida un poco diferentes, ¿no? Yo diría, nosotros valoramos mucho la diversidad y aprendemos o intentamos aprender a ser diversos y convivir con la riqueza que aporta la diversidad. Y que, o sea, que no es nada fácil, no digo que lo consigamos siempre para nada. Y en cambio ellos, como multinacional, evidentemente, pues hay una cierta propensión a la homogenización, a que todos hagamos lo mismo, a que estén estructuradas, pues, yo qué sé, las categorías laborales, etcétera, ¿no? Y también ideas como, pues, nosotros buscamos que las cosas se gobiernen solas, ¿no? Estos autogestionados que se gobiernen solos. En el caso de Holanda hay mucho más la idea tradicional de planificar, hacer un budget, controlar, ver la desviación, pedir aclaraciones. Bueno, pero en el fondo también hay cierta riqueza en que nosotros tengamos que convivir con esto. Claro. Miguel, me quedó algo y que quisiera yo saber y profundizar en cuál fue la clave de convencer al consejo y cuál era lo que ellos veían, no quiero interpretar como un consejo corporativo tradicional, el riesgo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que ellos veían y cuál fue la clave de ese conectar? Porque, digo, en realidad, pues entiendo cómo opera un gobierno corporativo en una multinacional y bueno, pues todo está así a los ojos y cuál es el riesgo, por ejemplo, me quiero poner en los zapatos, pero quisiera que me cuentes cómo, qué era lo que ellos veían y tú realmente cómo fue que diste en esa conexión. A ver, yo creo que, o sea, de alguna forma, yo en ese trabajo previo pude visualizar mucho cómo debía funcionar esto, como interioricé mucho las ideas que había vivido con el NER, ¿no? Entonces, interioricé algo que me fue mucho más fácil comunicar y de alguna forma convencer. Entonces, yo creo que ayudó estar convencido. Esto ayudó mucho. Y luego el ir haciendo las fases que viesen, por ejemplo, en la fase de diagnóstico se identificó que había unos problemas de, pues por ejemplo, trabajo en silos, de que las business units, tal como estábamos organizados, pues eran estancas, no había colaboración entre ellas, unas podían tener mucha carga de trabajo, otras muy poca, unas buenos resultados, otras malos, pero no había una colaboración, tampoco había una transparencia y, bueno, eran oportunidades, ¿no? Entonces, el plantear, oye, tenemos estos problemas que soy consciente que están pasando en otros países también, vamos a hacer una prueba a ver si se pueden trabajar de otra forma. Entonces, esto también les atrajo mucho, de ser un poco un piloto. En cuanto a las preocupaciones últimas, o sea, aquello que costó más para dar el último paso, hubo dos cosas. Una era los niveles, los salarios, había preocupación porque fuesen transparentes, porque fuesen totalmente transparentes. Y esto encontramos una solución que era, se compartirá el nivel salarial, pero no el salario. Que en realidad es prácticamente lo mismo, porque nosotros los niveles salariales corresponden a un salario, no hay una banda. Lo que sí que es cierto es que en el proceso que hicimos, aquellas personas que acabaron teniendo un determinado nivel salarial inferior al salario que percibían, o sea, que le correspondía un salario inferior al que percibían, no se comunicó. O sea, hubo algún caso que no se hizo público. Y este fue un acuerdo que también luego se tuvo que explicar al equipo.
Y había otra última preocupación, que era cuando hablábamos tanto de responsabilidad, que los equipos tendrían más responsabilidad y que harían pues sus propias cuentas de los proyectos y todo el mundo estaría informado y tal. Decían, bueno, pero Miquel, entonces tú ¿ya no vas a ser responsable? O sea, si todos son responsables, nosotros no va a tener ningún responsable, ¿no? Y entonces al final lo resolvimos, pues que yo les mandé una carta, no señores, o sea, sigo siendo el último responsable, no se preocupen. Y así se saldó este punto también. Yo creo también que, perdona, quería añadir, porque hablamos de cómo convencimos, ¿no? Cómo convenció Miquel a Holanda, al consejo directivo, etcétera, pero paralelamente se empezó a informar al equipo y a hablar de, oye, ¿qué os parecería si abrazáramos este nuevo sistema, ¿no? Si nos convirtiéramos pues a un modelo autogestionados y tal. Y aquí también yo creo que hubo un trabajo como de explicar, de dudas, un equipo de, éramos 30 y muchos, 40, entonces la mayoría ingenieros, arquitectos, técnicos, ¿no? Y era como, bueno, pero ¿cómo se hará? ¿Y esto qué es? Y, ¿no? Personas que en general están bastante acostumbradas a pensar de una forma pues más dentro de la caja, ¿no? Que decimos, de decirles, no, ya verás que irá bien, no habrá jefes, pero todo irá bien, ¿no? Entonces fue un poco también paralelo y creo que también Holanda, de ver el equipo como que se lo creía y que iba adelante, no sé si también ayudó Miquel. Aunque bueno, aunque ha sido, o sea, hay gente que se lo sigue creyendo ahora, ¿eh? O sea, no fue una cosa de un día para otro, sino que fue... Y en esta etapa, y qué bueno que lo compartes, Blanca, de lo interno, ¿no? Porque se hizo un trabajo primero que había porque quiero pensar que primero fue al corporativo y después o fue paralelo, o sea, ¿cómo fue también la parte esa interna que comenta Blanca y qué fueran esa parte del convencimiento? ¿Cuál fue también la clave hacia los colaboradores? Porque luego lo que sucede y me ha pasado es que pues la gente no cree, ¿verdad? Y cree que esta es una utopía, que no se puede hacer. Y hay mucha gente que realmente boicotea inclusive iniciativas, ¿no? Pero en su caso no sé. ¿Cómo fue? O sea, la comunicación con Holanda tenía que ir en paralelo con todo el trabajo con el equipo. No tenía sentido llegar a un acuerdo con Holanda que luego el equipo no estuviese de acuerdo. O convencer al equipo de algo que luego Holanda no quisiera, por tanto, creando una cierta frustración, ¿no? Entonces hubo que modular mucho los tiempos y siendo, además, muy transparente en las dos direcciones. Oye, cuidado, que hemos llegado hasta aquí con esto, no me digas que no, si puede ser, a no ser que tengas razones muy obvias, por lo menos si me dices que no, sé consciente de las consecuencias o de los riesgos que esto podría acarrear. Y con el equipo igualmente decir, vale, vamos a intentarlo defender, pero no tenemos garantía, ¿no? Y entonces sabemos que podía ser un no. Exacto. Y los equipos, o sea, la clave para nosotros, yo creo que fuimos bastante despacio. Y la clave fue, o sea, yo creo que se co-creó mucho. Que no vinimos con una estructura impuesta y en algún momento que parecía que, oye, vamos a ir a esta solución que parece que ha funcionado en otros sitios, pues no, la gente levantó la mano y dijo, no, cuidado, que nosotros tenemos que definirlo, no me digas algo que no hemos definido, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que, o sea, fueron pasos lentos, pero robustos. Hay una expresión de Kavika que era aquello plantando robles, no plantando pinos, ¿no? O sea, y eran pasos firmes, o sea, que tenían la firmeza de ser compartidos. No eran necesariamente pasos ideales. Y ahí pienso, por ejemplo, en la primera estructura organizativa que hicimos, que era una estructura en la que rompimos todas las divisiones y había una única unidad de producción.
Y eso significaba que todos los equipos de proyecto estaban allá mezclados en una única unidad de producción. Y no generábamos, por especialidades, por servicios, no sacábamos realmente indicadores, ¿no? Pero esto rompió totalmente con la cultura anterior, de una manera radical y porque la gente lo quiso. Y nos costó 1 año y medio o así hacer un paso para ir a algo que pudiese ser con equipos más reducidos, ¿no? Y fue robusto, fue fuerte, porque era lo que la gente había decidido, ¿eh? Si alguien de fuera, un jefe, te dice, trabaja así, aquí no habría durado nada. Pero era algo decidido por unos motivos determinados y permitió, yo creo, avanzar y, de hecho, ganar mucho en rentabilidad, incluso con esta estructura. A todo esto, Pancho, todo este momento que está hablando Miquel, ¿no? De cuando Holanda dice que sí, nosotros empezamos, creamos estos equipos, 5 equipos, en el que, lo que dice él, co-creamos, ponemos 4 o 5 propuestas y después votamos si queremos o no pasar a trabajar así, que fue un sí. Pues todo esto era marzo 2020, que no sé si te acuerdas lo que pasó, pero, o sea, me acuerdo que dijimos, estábamos en casa teletrabajando y dijimos, bueno, han dicho que tenemos que estar 15 días en casa y dijimos, esperamos 15 días a empezar el proceso y dijimos, va, lo empezamos ya. Suerte que no esperamos porque habrían sido 2 años, ¿no? Pero, o sea, fue como, bueno, siempre lo dice un acto de fe, ¿no? Porque había muchas dudas, no era la mejor circunstancia, empezaban ERTES, empezaban todo y nosotros dijimos, para adelante. De hecho, una de las primeras cosas que tuvimos que hacer, y creo que también esto ayudó para ver que íbamos en serio, porque esto lo han dicho compañeros de decir, cuando hicimos esto ya vi que íbamos en serio, era plantearnos si tendríamos o no que hacer un ERTE. Un ERTE es la reducción, o sea, reducir temporal de... El expediente de regulación temporal de empleo. Exacto. En caso de crisis, pues el trabajador trabaja menos, también percibe menos, pero te permite pues tener menos coste salarial si tienes menos cartera de pedidos. O dejar un mes sin trabajar, cosas así, ¿no? Entonces, como la gente lo estaba haciendo, porque bueno, había un momento de mucho miedo, muchos problemas, planteamos, oye, si tenemos que hacer, no de hacerlo, pero si tenemos que hacerlo, lo preparamos, ¿no? O sea, nos preparamos y hablamos con abogados y tal. Y claro, en vez de decidirlo Miquel o Holanda tal, lo abrimos. Y el grupo respondió muy bien. O sea, había miedos, porque claro, tocamos salarios, tocamos incertidumbres, tocamos todo, y el equipo respondió muy bien. De si se tiene que hacer, se hace. Al final no tuvimos que hacerlo. De hecho, empezamos a tener una facturación y unos beneficios. Siempre hemos ido subiendo desde que cambiamos el modelo, pero yo creo que fue como la primera prueba de fuego y también la primera prueba de confianza de decir, estas son las cartas. Me llama la atención una cosa, o sea, esa transición empieza en pandemia, así lo tengo claro, o sea, a iniciar un proyecto como esto y en pandemia, ¿qué favoreció? ¿La pandemia, la circunstancia de la crisis o se unieron todos los astros? Una cosa que sí, o sea, una cosa que la pandemia ayudó, que no ayudó en mucho, pero aquí tenemos 2 oficinas, Barcelona y Madrid. Y siempre había habido un poco de separación, aunque trabajamos juntos, ¿no? Siempre había un poco de esto, yo voy a Madrid, pero bueno, al final era como... Y no sé si fue porque empezamos a trabajar en estos equipos juntos, porque todos trabajábamos delante de un ordenador, porque tal que se rompieron las fronteras. Para mí fue como una ruptura de decir, ostras, hoy he hablado mucho más con gente de Madrid que de Barcelona, ¿no? Porque estamos en Barcelona, Miquel y yo. Y esto sí que me acuerdo como una cosa buena y que a lo mejor ayudó. El resto no creo que ayuda. No sé, Miquel, ¿cómo lo ves tú? Sí, yo creo que también ayudó, por ejemplo, que nosotros nos adaptamos rapidísimamente porque había un principio de confianza. O sea, tú tienes que hacer un trabajo, me da igual cuándo lo haces, pero tiene que salir, ¿no? Y no vamos a vigilar cuántas horas te pasas delante del ordenador. Y esta cultura
para nosotros era importante que entrase, ¿no? Y nos ayudó la pandemia, ¿eh? Yo creo, porque o sea, la misma gente asumió esa responsabilidad con facilidad. A lo mejor no hubiera sido tan visible el cambio si hubiéramos seguido aquí, porque antes de la pandemia, por ejemplo, y de este sistema no teníamos teletrabajo. Alguna persona algún día teletrabajaba, pero no era habitual. Claro, no sé cómo hubiera sido, porque el día siguiente de votar y decir, vale, habríamos vuelto y un poco... En cambio, cuando volvimos de las primeras semanas de confinamiento y tal, ya está, ya el chip de... puedo trabajar desde aquí, desde allí, tengo que hacer esto, trabajo más por la tarde porque por la mañana... A ver, tenemos un horario de coincidencia bastante grande, ¿no? Pero si alguien tiene algo al mediodía o algo con los críos o lo que sea, habla con el equipo y nos adaptamos. Sí, es verdad, fue una ruptura tan grande, ¿no? Tan rompedor lo que pasó que bueno, nos favoreció porque ya estábamos con mentalidad de cambio. Yo creo que nos favoreció, pero luego en otros aspectos no. O sea, hubo gente que vivía sola, que sufrió y evidentemente la proximidad física habría sido en muchos aspectos mucho mejor. Porque el vínculo que generas y el comentario informal no es lo mismo. O las personas que se incorporaron en esa época. O sea, porque esto cuando éramos entonces, yo creo que éramos 38, 39, 40 cuando votamos, ¿no? En este tiempo, ahora somos unos 50, no es que han venido 10, es que a lo mejor se han ido 10, han venido 20, o sea, incorporar a la gente en remoto, en pandemia, diciéndole no, que somos equipos autogestionados, ¿qué tal? Y en un sector como la ingeniería, ¿no? Porque a lo mejor el sector IT, los programadores ya están acostumbrados y hace tiempo que... Pero aquí también hemos aprendido mucho, cómo incorporar a gente y esto ayuda muchísimo estar en la oficina. O sea, cuando viene alguien, que haya gente. Claro. Me gustaría que pasemos a esta etapa de Miguel. ¿Tú cómo llegas? ¿Cómo, me imagino, anteriormente, de manera convencional, era el director, el CEO de la unidad, y luego vienes y este rol de coordinador general? Y bueno, y para la audiencia, ¿cuál es la diferencia de ser un director y un coordinador general? ¿Y cómo llegas si eres autoelegido o tú o K2K dice tú vas a hacer porque tú eres... Este proceso y la diferencia. A ver, en realidad, o sea, yo lanzo la propuesta. Yo había mandado esa carta también a Holanda diciendo, oye, que soy el último responsable y me identifico como el coordinador en la convención, nosotros le llamamos convención, le llamamos asamblea, en la cual lanzamos el proyecto. Y en cuanto al exterior, pues en realidad nosotros, más que lo que ponen las tarjetas que ya no usamos, es la imagen que queremos transmitir muchas veces, ¿no? Hay muchos clientes que tienen interés por esta manera de trabajar y no les preocupa. O sea, al final lo que les preocupa es el nivel de servicio que tienen, ¿no? Pero sí que en bastantes ocasiones los clientes nos han comentado el grado de satisfacción que tienen por la atención, por el compromiso que perciben. Esto sí que nos ha pasado. Claramente yo diría que nos ha pasado mucho más desde que arrancamos con esto. Ok, y un poquito ahí, ¿cuál es la diferencia entonces, tu rol como coordinador, si antes era director? ¿Qué cambia? Vale, nosotros tenemos la estructura, tenemos un equipo de pilotaje que está conformado por las personas que representan los diferentes equipos de la organización. Ahora tenemos, de hecho, 4 especialidades de 4 servicios diferentes que hacemos. Tenemos el equipo de valores y cultura, el equipo de innovación y el equipo de apoyo, que es el que está donde está Blanca.
Entonces, dentro de pilotaje hay Y un el representante... de servicio al cliente, como el de comercial. el equipo de servicio al cliente, que sería el comercial, sí, correcto. Dentro del equipo de pilotaje es donde se toman las decisiones. Entonces, yo en realidad tengo un voto más. Lo que sería tal vez delicado fuese que yo, cada vez que tengo una opinión sobre algo, pues pilotaje al final acordase lo contrario, ¿no? Y afortunadamente, bueno, pues en ese punto no hemos llegado, y porque yo creo que vamos bastante alineados. O sea, hay muchas decisiones que las tiene que tomar pilotaje que antes tomaba yo. Y también yo creo que... ay, perdón, ¿qué te iba a decir? Me he quedado... Es que estaba pensando otra cosa, ya con mis números de la encuesta de clima, que luego voy a sacar. Pero, o sea, la gente ve en Miquel un coordinador, ¿no? Entonces, si hay algún tema que él tiene mucha experiencia porque lleva esto 20 y pico años y gestión y tal, se le va a escuchar, no sé, es como cuando hay algún tema laboral se me escucha más a mí, ¿no? Y cuando hay un tema de centros de datos se escucha a según quién, entonces es más natural que esto. Pero solo una cosa que quiero decir, justo también hicimos la encuesta de clima de la empresa cuando el marzo ese maldito, y hemos hecho otra pues el año pasado, y había un concepto que es el que más había cambiado y me llamó mucho la atención, que era como conocimiento de la dirección, ¿no? De lo que pasa en el día a día. Y hace 3 años pues salió 5, no sé qué, un número bajito, y ahora salió altísimo, ¿no? Y me dijeron, ¿cómo puede ser esto? Y digo, porque ya no hay dirección, o sea, claro, ahora todo el mundo sabe más lo que pasa en todos sitios, y Miquel, a lo mejor que antes estaba en un nivel más desconectado de ciertas cosas porque tenía otras responsabilidades, porque no tenía tiempo que sea, pues ahora es más consciente, ¿no? Sin ser dirección, o sea, todo el mundo ve que en general entendemos más el papel, los problemas y lo que está haciendo cada uno. Y esto también fue, yo creo que es un cambio. Ya. Blanca, desde tu rol, ¿cómo era antes tu rol? ¿Qué es lo que haces hoy? ¿Cuáles son tus responsabilidades y compromisos? Y porque creo que también parte de esta transformación y evolución, pues se necesita personas como tú y un equipo para poder transformar, porque yo creo que no sé si coinciden conmigo, pues vamos todos construyendo y en esa co-creación que me gusta y yo creo que es importantísimo llegar al tema de co-crear, es ver los diferentes puntos de vista y llegar a acuerdos, ¿verdad? ¿Qué es lo que más le conviene a la organización? Cuéntanos de tu mirada de todo lo que ha pasado ahí. Muy bien. A ver, yo al final entro un año antes del cambio. Yo entro en 2019 y estoy meses, ¿no? Con el sistema antiguo, con lo cual he vivido más este nuevo sistema que el antiguo. Y ya en mi entrevista de trabajo, que la hice con Miquel y con otro compañero, ya me hablaron de que querían, ¿no? Que tenían esta idea de hacer este cambio y tal. Y la verdad, a mí me parecía unicornios en nubes y dando vueltas. Yo pensaba, no sé esta gente qué quiere hacer, ¿no? Pero algo me tiraría, porque al final me aposté, ¿no? por DERMS. Yo creo, o sea, desde el punto de vista de recursos humanos tradicional, desaprendes casi todo, porque recursos humanos, aunque quiera ser bastante cercano y todo, siempre es una posición de confidencialidad, llegan, pues, si hay algún despido o alguna cosa, ¿no? O sea, se tratan muchos temas que tienes que no son transparentes, ¿no? Y claro, para mí fue un cambio de chip, porque de repente yo compartía muchas cosas con todo el mundo, no sabía qué podía decir que no, y para mí fue como desaprender y aprender de nuevo. Al final hay funciones que siguen siendo las mismas, o sea, a la hora de seleccionar un compañero, de hacer... Bueno, es un poco distinto, ahora las entrevistas son mucho más colaborativas con los compañeros que trabajarán con la persona, cosa que ayuda muchísimo que encaje bien la persona, ¿no? Porque tanto a nivel técnico como humano. Hay partes de gestión interna que se siguen haciendo, de nóminas de X, pero sí que es cierto que yo, un día no sé qué dije
me preguntan por mi trabajo y digo, yo hablo mucho con la gente, o sea, hablo de cómo están, de qué pasa, también porque estoy en el equipo de valores y cultura, ¿no? Pero hay mucha parte de tener el pulso, detectar si todo el mundo está bien y entonces me encuentro respuestas como, por ejemplo, una persona que el año pasado le hicieron una oferta para vivir fuera, un proyecto impresionante, ¿no? Para ir a Estados Unidos, tal, que me llamó y me dijo, es que me ha pasado esto, yo no, dice, ¿qué hago? ¿No? En vez de decirme, me voy, dice, ¿qué hago? ¿Qué no sé qué? Y le dije, pero tú, o sea, con la edad que tienes, que es muy joven, con una persona conocida y tal, digo, es una súper oportunidad, vete y volverás, tener las puertas abiertas, ¿no? Entonces, estas cosas, cuando comparto con compañeros, compañeras de recursos humanos, les explota la cabeza decir, pero ¿cómo, no? O el tema de los salarios también, que siempre es un tema delicado, entonces ahora pilotaje decidimos y es... sigue siendo pues sesiones que tienes que pensar porque al final son personas que están diciendo creo que estoy aquí en esta franja y tal, pero es compartir esto, entonces es una posición, un rol más agradable que empresas tradicionales, pero en constante cambio y evolución. O sea, tienes que estar abierto y adaptarte con la empresa porque, no sé, no es recursos humanos, es, no sé, ¿cómo llamarlo? ¿Qué te hizo Personas. cambiar de chip? O sea, ¿qué te hizo conectar? Porque yo creo que tenías o te quedabas, bueno, sé que te quedaste, ¿no? O te ibas, o sea, y sobre todo, pues que ya te veían desde este acercamiento del talento, ya te estaban diciendo, bueno, vamos a ir por aquí. ¿Qué piensas? Pero, porque hablas de desaprender lo aprendido, pero ¿cuál fue lo que detonó en ti que dijiste, yo creo en esto? Yo creo que cuando te das cuenta de que, o sea, hay una seguridad real, ¿no? De estabilidad en esta empresa, pero otro ítem que sale en la encuesta, pero de seguridad psicosocial, o sea, que la gente aquí dentro, las personas que podemos ser las mismas que fuera, ¿no? O sea, una naturalidad, una cercanía, una comprensión cuando pasa algo. Que todas las empresas dicen sí, ¿no? Somos muy... Pero ahora de verdad es como, bueno, no. Aquí es cierto. O sea, eh, me siento segura de si pasa cualquier cosa, la empresa responde. Entonces, esto hace que responda. Y luego, que te lo haces tuyo. Yo no trabajo para una empresa. O sea, yo a veces estoy haciendo algo y tal porque quiero avanzar o quiero preparármelo y tal. Y me acuerdo una vez mi madre, pero diles que no trabajes tanto, diles a la... Digo, no, es mi, o sea, ¿no? O sea, lo estoy haciendo porque quiero, o sea, es una cosa para mí, obviamente es una empresa, venimos aquí a hacer dinero, a trabajar, pero te lo haces tuyo. No, yo no siento que trabajo para una multinacional o para tal, sino para mí, para mis compañeros y para tirar esto adelante juntos. Wow, ahí está, hace la diferencia y eso transforma todo. Se me hace como las claves, ¿no? De conexión. Me gustaría pasar como a las etapas oscuras o incertidumbres o dificultades que han tenido en el proceso, porque también me queda claro que todos tenemos una transición, un viaje, ¿verdad? Y esta parte me gusta porque a mí me gusta aprender de estas y sobre todo que la audiencia, nuestra comunidad, todos pasamos por diferentes etapas, ¿no? En el caso de ustedes, algo que quieran compartir que fue trascendente o había miedos dentro del equipo o todo siempre fluyó, porque puede ser, ¿por qué no? Que todos bien conectados con el propósito. A ver, sí, de unido ha fluido mucho, pero hemos tenido nuestras etapas difíciles o más, con mayor dificultad. Y tal vez antes de darte el ejemplo o los ejemplos, yo hay una idea que tengo que es, o sea, evidentemente lo importante es cómo haces las cosas, pero más importante que cómo las haces es de dónde sale este cómo, ¿no? Porque nos equivocamos, pero si somos conscientes que se ha hecho con la mejor intención, con la información que había disponible o porque se ha pensado que era lo más adecuado, pues sabremos corregir esa situación. O sea,
tener una empresa, una organización que sea capaz de aprender. Eso para mí es un reto mucho más importante que no acertarla a la primera, ¿no? Y que sepamos ir continuamente cuestionándonos y mejorando, ¿eh? Y tener esta actitud de autoexigencia que, para bien o para mal, yo creo que la tenemos bastante en el ADN aquí, ¿eh? Y entonces, o sea, hemos tenido dificultades, como decía, la estructura organizativa inicial no era la ideal, entonces salían tensiones y salían cosas, pero bueno, igualmente íbamos tirando. Y yo ahora, la primera que se me viene a la cabeza de tu pregunta es, nos costó mucho llegar a tener unos KPIs fiables. O sea, los KPIs, o sea, los parámetros que permiten medir cómo estamos a nivel de eficiencia y a nivel de producción. Nosotros, con el RP que tenemos, que usamos porque es el de la multinacional, pues no miden de la misma forma que nosotros, porque no hay esa necesidad. Y entonces tuvimos que hacerlos aprovechando pues macros de Excel, otras cosas, y costó muchísimo, ¿eh? Y era bastante frustrante porque a principio de mes parecía que el resultado iba a ser uno y a final de mes pues era bastante peor, ¿no? Y entonces era aquello que teníamos que, como en un viaje, ¿no? Íbamos de una etapa a otra y nos habíamos perdido por el camino, ¿eh? Y ahí hubo frustración y hubo como sensación de, oye, no la vamos a conseguir nunca. En algún momento alguien llegó a decir esto que planteáis es que es muy complicado. Pero no, llegamos, tenemos una persona aquí, Pau, que hizo un esfuerzo muy grande, lo ha hecho siempre en ese sentido y muy apoyado por Óscar de K2K y llegamos a tenerlos, ¿no? Pero hubo una época en que estábamos ciegos y era muy incómodo, ¿eh? Y fue aguantar, en realidad, ¿eh? Y seguir intentando. Pero el aspecto de aprendizaje para mí es clave, ¿eh? Y todavía estamos, que estos KPIs todavía, bueno, estamos generando alguno nuevo, aunque tiene que ser sencillos, tienen que ser fáciles de generar, sencillos en el sentido de interpretables, fáciles de generar y no muchos, ¿eh? Y esto ayuda mucho. Sí, también respecto a que decías, la gente tenía dudas o lo cogió enseguida. Claro, aquí también ves a las personas más abiertas al cambio, más senior, más junior, con más responsabilidades, menos, ¿no? La gente joven y que enseguida se cogieron a ello, pero claro, las personas a lo mejor que tenían 2 hijos, una hipoteca o tal, es como, bueno, pero ¿esto qué va a pasar, no? ¿Va a ir bien o no va a ir bien? Al principio había duda, pero se confió y había críticas de esto. Pero, ¿sabes qué pasa? Cuando estás dentro o sea, si alguien tenía una crítica, es como, vale, ¿qué podemos hacer? ¿No? Y eso también fue como, ostras, no todo es tan fácil, ni los que antes estaban arriba lo tienen tan fácil, ¿no? Ni los que están todo el día delante del ordenador tampoco, entonces os dio conciencia. Y incluso hasta el punto que personas que a lo mejor eran más críticas, pues ahora están en pilotaje, ¿no? Fueron escogidas y están allí también siendo críticas, pero ya dentro o sea, de una forma constructiva para mejorar esto. Es un camino, cada uno tiene su nivel de desarrollo, porque hay gente mucho más introspectiva, menos, hay gente que tal. También la gente se involucra en lo que quiere. O sea, hay personas que están más en el equipo de innovación, en tal, y hay personas que siguen trabajando, están a gusto con el equipo, tienen mucha más transparencia y flexibilidad ahora y libertad y siguen respondiendo de forma responsable. Entonces, cada uno un poco lo que quiere. Ha habido gente que no le ha encajado. Exacto, lo que iba a decir, dilo. Digo, ¿ha habido gente que no le ha encajado y se ha ido? Que hemos intentado todo. Sí, ha habido un par de personas, yo diría, que en estos años, pues que han dicho, mira, a mí no me funciona esta estructura. Tal. Ahora, yo que estoy en la primera parte de reclutamiento, ¿no? Cuando llamo y les explico nuestro sistema y hablamos es que la gente, es mucho más la gente que le interesa y que quiere un cambio y dice, es que claro, es que esto es mucho más sano, ¿no? Como empleado, trabajar aquí, que no la gente que dice, uy, no, estáis locos y me voy a una empresa con un jefe bien marcado y que me diga lo que tenga que hacer. No, o sea, yo creo que captamos más de lo que
de las personas pues, que han decidido escoger otro proyecto. Ya. Fíjate, me interesa en especial lo que se vive cuando uno se desvía o no llegamos a un acuerdo, ¿no? Como este tablero de control, estos KPIs del marcador, que realmente todas las organizaciones lo debemos de tener y lo tenemos. ¿Qué era el ambiente que se vivía? Porque me ha tocado a mí en lo personal como este coraje, decepción, inclusive de pesimismo, que en vez de avanzar retrocedemos. En la manera tradicional me queda claro que siempre hay avance, ¿no? Nunca tenemos que retroceder. Pero acá me ha tocado de que hay veces que avanzas 10 y retrocedes 30, ¿no? Sí. O sea, una depresión, una decepción, una montaña rusa. ¿Qué eran los momentos en eso y el sentir, o sea, el sentimiento de las personas? Es decir, una frustración es decir, vamos a quebrar la empresa, pero ¿cuál era lo más marcado? Y sobre todo, ¿cómo lo resolvieron, verdad? A ver, tampoco nos ha pasado mucho en ese sentido que dices. Sí que tuvimos las dificultades de generar realmente el marco bajo el que funcionaba esa gobernanza y sí hubo frustración. Yo en algún momento, o sea, me di cuenta de que tenía que, pues por ejemplo, pilotaje, intentar ser siempre mucho más positivo, porque el mensaje, si no, podía generar demasiada inquietud. Entonces, yo tengo una cierta aversión a los números rojos por mi historia. Entonces, a la que los intuyo, pues hay un instinto primario en mí que salta con mucha facilidad. Entonces, el no tener esta visibilidad me podía molestar mucho, ¿no? Entonces, pero es intentar siempre, o sea, mantener este centro y ver las cosas con la botella medio llena, ¿no? Entonces, buscar fórmulas, siendo transparentes con el problema que hay y bueno, poco a poco, o sea, dando paciencia, llegamos a superar esta situación. Además, tenemos nosotros una dificultad añadida, o sea, como que somos un rara avis dentro del grupo, sentimos una cierta obligación de dar buenos resultados, porque sobre todo, si además ha habido cambios dentro del grupo que no conocen o no estaban tan familiarizados o no tomaron la decisión en su momento de aceptar esta nueva organización, pues podrían salir dudas, ¿no? Entonces siempre es algo que tenemos presente de que nosotros la performance en números es muy importante. También y lo hacemos, o sea, desde que cambiamos solo hemos ido hacia arriba, ¿no? Lo que decía de que no veía una época que no teníamos los KPIs, no es que fueran mal, sino que yo creo que la frustración venía de, jolín, estamos aquí cada semana poniendo cada equipo los KPIs, lo que decía, Pau trabajando, y luego no eran correctos. Y entonces era como que estábamos cansados porque se invertían horas para nada. Pero bueno, todos los cambios ya pasan, ¿no? O sea, hay momentos que te puedes equivocar y tal. Pero a nivel de resultados... A nivel de resultados, nosotros hemos crecido el año pasado un 30%. Yo creo que hemos multiplicado por 8 el resultado. Desde que arrancamos, realmente hay una curva hacia arriba impresionante. Estamos diversificados, mucho más diversificados en sectores, cosas de más valor añadido, podemos vender a un precio ahora más alto. O sea, si esto lo escucha algún cliente, evidentemente porque también intentamos hacer las cosas de manera más eficiente, porque buscamos y de más calidad. Claro. Sí. Sí, al final lo que aporta valor hacia el cliente, pues eso es lo que vale, ¿no? Y tengo una pregunta. ¿A qué tanto atribuyen este resultado de la transformación? ¿Implica algo desde su punto de vista o qué pasa si la empresa hubiera sido de manera tradicional, hubieran llegado a lo mismo, a lo mejor en menos tiempo, en más tiempo?
porque luego las personas dicen, bueno, entonces, ¿qué tanto me va a beneficiar el resultado? O sea, quiero saber porque entonces si no, pues me voy a meter 10 años, pues yo no estoy para eso, ¿no? Mira, yo creo que desde el primer momento ya hubo beneficio, ya hubo mejora. En el momento que generas una ilusión, al principio la gente ya va al trabajo con otro espíritu. Y actualmente, que somos capaces de estar remando en la misma dirección muchísimo más que nunca, pues, claro, ¿cómo lo vas a medir esto? Pues puedes comparar con lo que había antes, ¿no? Pero la mejora es indiscutible. Sí, sí. Y luego hay una mejora que intentamos, y es que la gente esté más a gusto, que la gente esté con más libertad y también con más, esto es lo que decía Blanca, de poder ser tú mismo en el trabajo, ¿no? Y poder aportar, o sea, aportan ideas y decimos, vale, pues intentémoslo, ¿no? En el equipo de innovación o en tal, o sea, todo está abierto siempre para poder aportar. Y yo creo que es lo que te digo, o sea, de hacerte tuyo los proyectos, bueno, nuestros. O sea, no oyes a la gente decir, yo estoy tal, sino nuestro proyecto, este proyecto que tenemos, estamos en tal, ¿sabes? Como es un orgullo cada vez que la persona que está en la parte comercial, ¿no? Gana un proyecto, porque yo poco hago, ¿no? Pero todo, es como si lo hubiéramos ganado todos, ¿no? Y es como, ¡guau! Es el centro de datos más grande de no sé qué. Y es como, ostras, qué bien. Y como que lo sienten muy suyo. La prueba está también, este último año pasado, ha habido mucha rotación aquí en España con ingenieros, el mercado está complicado, ¿no? Yo sé que cada semana los llamaban a mis compañeros, ¿no? Y íbamos a comer y era como, hoy me han llamado otra vez. Y yo, bueno, tal, no, les he dicho que no, o sea, de decir esto, ¿no? De decir, no, yo estoy bien aquí o yo tal. Obviamente tenemos que estar, lo que decimos, ¿no? Con salarios en el mercado, otros beneficios, pues, de flexibilidad, de bajas asumidas por la empresa, de tal, pero es esto, ¿no? Yo creo que ahora dicen, ahora me cuesta ir a una empresa donde voy a ver más, no voy a ver todo, no voy a tener tanto poder de poder levantar la mano y decidir o por lo menos proponer. Entonces, es un poco trampa porque ahora cuesta irse de DERS, ¿no? Porque la gente no se quiere ir a una empresa tradicional. Entonces... Hay un cierto orgullo cuando a alguien le ofrecen un salario mucho más alto del que podemos ofrecer nosotros, porque ya no solo la competencia, puede ser un fondo de inversión, puede ser una multinacional mucho más grande en otro país, tal, y al final decide quedarse aquí porque el proyecto le gusta, ¿no? Porque está a gusto, porque confía. Esto es una súper satisfacción. Sí. Oye, tan bonito el proyecto que ya me convencieron a mí también y se me hace que me integro ahí solo en conocer el caso, Sí. de cómo lo hace, cómo se vive ahí, que aparte a mí me encanta España y he ido bastantes veces, entonces seguramente que cuando vaya los tengo en mi lista de visitarlo. Seguro. Por favor, sí. Y bueno, pues ya estamos en la recta final. ¿Cómo les gustaría cerrar este conversar? ¿Qué le agregarían? Mira, es que yo estaba pensando justo ahora que para mí hay un concepto fundamental que no le hemos dicho y es el de cómo se genera el compromiso, cómo se genera el compromiso con las personas. Y creo que todo empieza con la transparencia. O sea, tú puedes confiar en mí porque yo te meto aquí, te cuento historias y te puedo llevar a algún sitio porque te lo crees, pero igual no estoy siendo transparente. Pero si yo estoy siendo transparente, es otro tipo de confianza la que estamos generando, ¿no? Porque no tengo agenda oculta, no tengo nada oculto, ¿no? Entonces, a partir de la transparencia se genera una confianza. Con el tiempo, cuando trabajamos en confianza, yo confío en ti, tú confías en mí, vemos un objetivo común, es cuando nos comprometemos, ¿no? Entonces, es un proceso en el que trabajamos y que, o sea, no hemos llegado todos, esto es un ser vivo, permanentemente pasan cosas y el día no siempre es maravilloso en nuestra casa, al contrario, pero lo que me encanta es esta idea de que buscamos el mismo compromiso. Sí,
Sí, yo iba a decir lo que decías tú un poco de, porque a lo mejor nos hemos venido arriba, que somos muy fans de nuestro sistema, ¿no? Y creemos en él, pero no es oro todo lo que reluce y no cada día es perfecto, o sea, al final estamos trabajando, ¿no? Y hay momentos de mucho trabajo y hay momentos de algún conflicto, alguna cosa que siempre intentamos abordar, pero que a lo mejor hemos dicho solo lo bueno, que es la mayoría, pero es la vida real, ¿no? Entonces, que ahora alguien no vea el podcast y diga, voy a apuntarme aquí, que se lo pasen genial. O sea, lo pasamos genial, pero hay esto también, ¿no? Y Claro. siempre lo digo, y siempre lo digo también en las entrevistas para que quede claro, pues que somos humanos, o sea, no hay todo, nada es color de rosa, exacto, como se dice. Exacto. Y me gusta esta parte, Mick. A ver, transparencia, generar la confianza para después generar el compromiso. Y creo que muchas veces, inclusive yo, queremos generar el compromiso sin antes de llegar a esta antesala, ¿verdad? Y creo que es algo que hace la diferencia en una organización colaborativa, autogestionada, horizontal, donde tenemos que llegar al resultado todos. Y creo que en todo el mundo, lo de las dificultades que tenemos es generar ese compromiso, porque lo dicen. ¿Cómo llegas a eso? ¿Cómo lo haces? Y creo que en esta transición, pues estar conversando de, bueno, si yo soy transparente, te genero confianza, pues viene como ese resultado, esa cosecha, como dice Koldo, ¿verdad? Ya sembraste esto, entonces vamos a gradualmente llegar a eso. Porque, bueno, al final las personas que ya estamos ya en el ecosistema, pues todos tenemos que actuar con ese sentido de no reciprocidad, sino de actuar, ¿no? De pensar, de hablar, de dormir, inclusive llevarnos a nuestras vidas personales. Me gustaría también en esta parte preguntarles, en sus vidas personales, ¿también son autogestionados o realmente nomás en la organización? Yo creo que te contagia, ¿eh? O sea, a ver, en general, yo con mi pareja siempre hemos sido, pues, ¿no? De tú a tú, colaboración, o sea, nunca ha habido como... Pero sí que yo, por ejemplo, aquí yo creo que es la empresa donde más he admitido cosas como, ostras, no lo sé, o me he equivocado, o, ¿no? De decir, pues no lo sé. Cuando a veces tienes que fingir que lo sabes todo, o tienes que, cuando te equivocas, ¿no? Es como, bueno, pues, pero claro, lo he escuchado, cuando yo entré lo escuchaba de Miquel, que en teoría de momento pues estaba por encima de, bueno, era el director tal, y escuchar a un director decir, me he equivocado, o no lo sé, me chocó. Entonces, a lo mejor, y esto lo aplico así en mi vida, es como, bueno, pues no, como más transparencia, más, pues no lo sé, o tal, o yo esto sí que creo que me he llevado cositas a casa. Sí, yo igual. O sea, no llego al extremo que nos contabas tú, Pancho, de tu viaje a España, porque tampoco se ha dado la situación. O sea, de votar todos para hacer algo. Pero sí que tomamos, si queremos hacer algo juntos, pues ahí se comparte de una manera muy transparente, yo creo que se busca el apoyo y a mí me ha ayudado mucho. Me ha ayudado mucho el proceso interno para llegar hasta aquí y luego la experiencia, ¿no? Y esta sensación de el mundo en realidad tiene que ir hacia esto. O sea, somos como unos early adopters de algo que seguramente pues crecerá porque la complejidad necesita esta manera de trabajar mucho más natural, tal vez un poco más sofisticada, pero una vez establecida, mucho más capaz de adaptarse a esta complejidad. Por necesidad. Sí, ha cambiado. Los modelos de familia han cambiado. Ya no es el padre que va o la madre que manda, sino que ya tal, ¿no? Las parejas lo mismo. Han cambiado las escuelas y las empresas siguen. Una persona sigue decidiendo por todos, como si los demás no tuvieran nada que decir o no tuvieran la capacidad.
esto la generación que viene después, que a mí me da bastante miedo, ya lo sabéis, no, tiene unas cosas muy claras en este sentido. Y yo también estoy de acuerdo que esto es el presente y el futuro. La generación que viene después es la esperanza, Blanco. Es nuestra esperanza. Es bonito. Has comentado varias veces un trabajo interno dentro de este espacio. ¿Y cuál es la clave para que las personas debemos de trabajar en este trabajo interno? O sea, me queda claro que hay muchos caminos, muchas alternativas, pero creo que es clave para poder hacer esto, ¿no? Sí. Aparte del aprendizaje, y me gustaría saber qué es lo que debemos de hacer las personas para trabajar internamente en esto, ¿no? O cómo conectamos, ¿no? O cada quien lo decide como quiera, como dicen ustedes. Yo creo que al final, como dices, hay 1000 maneras, pero sobre todo es trabajarte el ego, ¿no? Esta vulnerabilidad que dice Blanca, que en el modelo tradicional el hombre debería mostrarse siempre fuerte y la debilidad era un defecto, ¿no? O algo preocupante. Yo entiendo que para poder estar cómodo siendo vulnerable es necesario conocerse y identificar estos patrones, cómo es que nos salen, y cada uno tiene su camino ahí, O sea, a mí me ha ido cosas bien diferentes, de hecho. Sí, y sobre todo esto, entender también que los ritmos, ¿no? de cada uno no puedes esperar que todo el mundo haga este trabajo a la vez o que no, entonces paciencia e intentar acompañar. No tenemos psicólogos y coaches, en otras épocas habíamos tenido, pero no desde entonces. Sí que trabajamos con mediadoras, que nosotros el conflicto lo vemos como indicador de algo que necesita evolucionar, O sea, hay algo que si no se aborda, pues quedará ya. Entonces, puede ser que sea para una mejora. Entonces, lo abordamos de diferentes maneras, pero con unas mediadoras profesionales siempre es más fácil. Claro. ¿Mediadoras profesionales son internas o externas? Externas. Pero no son un coach, no son un consultor, ¿no? Son mediadoras. Son mediadoras o resolución de conflictos, se llaman. Sí, para temas de conflictos. Ok, con eso se apoyan y les funciona. Sí. Pero esto fue el año pasado, pero a lo mejor este año pues vemos si hay una necesidad de alguien que haga algo de coaching o algo, o sea, ir a un poquito también viendo la necesidad, y cuando hay una cosa que por mucha buena intención que tengamos, ¿no? está fuera de nuestros conocimientos, entonces aquí es donde nos apoyamos con personas externas para mejorar. Wow, me gusta esa parte. Oye, pues bien, qué gran episodio, la verdad. El caso me interesó tanto, como se los dije la primera vez previa que nos reunimos, así que les agradezco mucho. ¿Dónde los pueden localizar? Si alguien quiere conversar con ustedes, ¿dónde están activos? Pues en LinkedIn, sobre todo. Sí. Miquel Castellví y Blanca Capdevila. Yo, Blanca Capdevila, o meterse en la web de Derms con 2 R's, con 2 E's, perdón, y ahí también siempre estamos encantados de poder hablar de esto y compartir con otra gente esto. Pues agradecido y les mando un fuerte abrazo, y en viernes allá en España, ya por la tarde, Sí. Y bueno, me voy muy, muy contento y satisfecho. Muchas gracias. Pancho, Gracias gusto. a ti. Muchas Pancho. gracias. Chao. Chao. Bye. Gracias por escuchar este conversar y ser parte de esta comunidad. Si quieres que más personas sigan aprendiendo, comparte este episodio en tus redes y califica con 5 estrellas. Escríbete a nuestro canal de YouTube.